Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en nuestro cuarto día de los 40 días en este libro que estamos caminando con él, Tengo Sed. Y abrimos nuestro corazón en este momento a la palabra del Señor y a lo que Él quiera revelarnos, ¿verdad? Mateo 25:35. Tuve sed y me diste de comer, de beber. ¿Cómo sabemos que Dios tiene sed? Dice la Madre Teresa. En la cruz Jesús dijo, tengo sed. Él no estaba pidiendo algo para beber. Cuando le ofrecieron vinagre, Él no lo bebió. Muy a menudo ofrecemos también bebida amarga a Jesús. Esta amargura viene desde lo hondo de nuestros corazones y brota en nuestras palabras. Cuando nos damos esta amargura unos a otros, se la damos a Jesús. Si la vida con Dios significa realmente tener sed, entonces una manera de comprender la esencia del pecado es como una sed falsa o errónea. Dios nos hizo incompletos en nuestra soledad. Él nos creó para depender de su vida y su amor, que nos sostienen en el ser. La sed de esa vida y amor es pues parte de cómo fuimos creados. Pero nuestra sed de Dios puede ir mal y podemos seguir falsos caminos, teniendo sed de cosas distintas de Dios, generalmente por nuestra propia autoexaltación. Necesitamos examinar este tema con cuidado. Es fácil tomar demasiado a la ligera nuestros falsos tipos de sed y sus malos efectos. Nuestro mundo tiende a minimizar la naturaleza destructiva del pecado. Nada es pecado. Todo es relativo. Cada quien tiene sus gustos. Tenemos que hacer una ley para proteger esta monstruosidad, esta degeneración, este horror que el hombre está provocando en este mundo. Tenemos que hacer leyes para proteger tus pecados. Nuestro mundo tiende a minimizar la destrucción del pecado. Debemos recordar que el pecado trajo la muerte sobre todos nosotros. No se nos olvide que el primer pecado que cometió el hombre y la mujer fue la soberbia. El pecado nos separó de Dios. El pecado llevó a Jesús a los horrores de la crucifixión. El pecado sería nuestra ruina completa si no fuera por la misericordia de Dios en Cristo. El pecado lleva millones y millones de bebés abortados. El holocausto más grande de la historia de la humanidad es los millones de abortos que ocurren en el mundo. El pecado es la interrupción total del plan de Dios para nosotros. Corriendo detrás de falsos tipos de sed, desentrañamos las esperanzas de Dios, rechazando su sed y dándole a beber vinagre. Pagamos un gran precio. Repetidamente hemos arriesgado dañando los planes de Dios para nosotros. La salvación nosotros la retrasamos, la dilatamos. La conversión de nosotros está en progreso, pero yo la dilato. Yo la pongo en cámara lenta y hay veces hasta soy capaz de ponerla en reversa. Debemos afrontar honestamente las consecuencias de volvernos a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de volvernos a Dios? Apartándonos del mal. Y eso cuesta mucho trabajo cuando nosotros estamos arraigados en el mal, cuando nosotros tenemos años de ser amigos del pecado, cuando nos apartamos de nuestras familias, de nuestros amigos, de las comunidades en las que vivimos y a los que hemos sido llamados a servir. Como María Magdalena, la profundidad de nuestro dolor y arrepentimiento será la profundidad de nuestra conversión, de nuestro amor y santidad.
Nuestra falta de seriedad sobre el pecado está particularmente presente en la manera en que tratamos los pecados veniales. Esos males menores que nos destruyen que no destruyen inmediatamente la vida de Dios en nosotros, pero es una gota que todos los días estamos permitiendo que caiga y que caiga y que caiga en ese lugar, y tarde o temprano va a perforar ese lugar. Podemos estar suficientemente preparados para evitar los grandes, pero podemos llegar a ser complacientes respecto a los pecados menores. Y esto nos puede dañar y llevarnos por un camino lento pero seguro para perder la vida de la gracia. Es bueno recordar los efectos de los pecados veniales sobre nosotros. Dañan el alma, obstaculizan la acción de la gracia, deforman la imagen de Dios y hacen que el resto de nuestras acciones sean menos gratas a Dios, ya que no surgen de una fuente pura, de amor indiviso. Peor aún, nos ponen en el camino de caídas más graves. Cuando los pecados veniales no se verifican, nos alejamos cada vez más de Dios, a menudo sin darnos cuenta de ello, hasta que nos damos cuenta de que hemos vagado lejos de la verdad y de la alegría. El tema no es llegar a ser perfeccionistas, es más bien evitar el serio problema espiritual de la tibieza, la indiferencia. Es el estado en el que nos hacemos ningún auténtico esfuerzo por escapar de los patrones del pecado venial que hemos desarrollado. Debemos observar los signos e indicadores de esa tibieza. Cuando encontramos que tenemos una conciencia laxa, que oramos solamente rara a la vez y sin mucha atención, que somos rápidos para defendernos y lentos para acusarnos, que no tenemos ningún deseo de recibir los sacramentos, ni tampoco de ir a confesarnos e ir a la misa, que hemos hecho las paces con la intemperencia en la comida y en la bebida, que estamos contentos de chismorrear y criticar a los demás y de mantener resentimientos y heridas sin tratar seriamente de perdonar. Estamos en peligro de ser como los cristianos de la iglesia de la Odisea, de los que Cristo habla en el libro del Apocalipsis. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por tanto, porque eres tibio y ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:15. ¿Cómo te ves tú en esto de el pecado venial que llega a ser ese pecado grave? Por eso todos los días, no nomás en este tiempo de Cuaresma, en este cuarto día de la Cuaresma, no nada más ese día, tenemos que aprender a examinar nuestra conciencia. Todos los días en la noche es una invitación para reflexionar acerca de los pecados. Basado cómo me relacioné conmigo mismo, cómo me traté hoy, cómo me relacioné con mi omnipotente, con mi Padre Dios, cuánto tiempo dediqué a orar, a platicar con Él, a escuchar su palabra, y cómo fue mi relación con mi prójimo, cómo compartí mi vida y mis talentos con mi prójimo. Esa es una forma muy sencilla todos los días y llegará al verdadero arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque no te amo como te debo de amar. Perdóname, Señor, porque no cuidé de mi familia. Perdóname porque abusé de mi cuerpo. Perdóname porque le falté al respeto a mi prójimo. Perdóname, Señor. Y entonces elevas la conciencia y luchas por esa pureza de corazón. Jesús está a la puerta y llama, deseando vivir con nosotros.
Nuestro primer paso es la superación de la tibieza que puede causarnos tan fácilmente problemas, es encontrar la sed de Jesús, experimentar su amor ilimitado por nosotros. Él quiere que tengamos sed de Él, como Él mismo prometió a Santa Margarita María. Haré que las almas tibias sean fervientes. Este deseo del corazón de Jesús debería de consolarnos y fortalecernos. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.